Muy buenas tardes para todos los honorables concejales de la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública. Un cordial saludo al honorable concejal Juan Gabriel Camacho González, que nos acompaña en esta sesión, a nuestra secretaria de Hacienda, a la secretaria del Consejo Municipal y a las personas que nos siguen por las redes sociales. Hoy, 28 de agosto, siendo las 4:30 de la tarde, damos inicio a la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública. Señora María Inés, por favor, llamamos a lista. Buenas tardes, honorable concejal Germán David Chiriví González. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Omar González, del partido de la U, presente en la comisión. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. John Jairo Molina Chiriví, presente. Señora secretaria, y buenas tardes para todos. Señor presidente de la comisión, dos honorables concejales en el recinto. Permítame un segundo. Honorable concejal Germán David Chiriví González. Buenas tardes a todos y todas, David Chiriví presente. Señor presidente, tres honorables concejales en el recinto, hay quórum. Verificado el quórum, señora secretaria, es tan amable, damos lectura al orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 013. Informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 013 de 2025, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Quinto, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones. Séptimo, va. Honorables concejales, está en consideración el orden del día tal como fue leído por la secretaria. Sigue en consideración de la comisión. ¿Desean ustedes aprobar el orden del día tal como fue leído? Continuamos, señora secretaria. Aprobado el orden del día, señor presidente. Siguiente punto. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 013 de 2025, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Concejal ponente, Germán David Chiriví González. Gracias, señora secretaria. En vista de que está fallando su micrófono, yo voy a dar lectura a la proposición con la que termina la ponencia para que quede claro en el audio. Proposición. Por las anteriores consideraciones me permito presentar ponencia positiva y solicito al honorable a la honorable Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública aprobar con modificación del proyecto de acuerdo 013 del 2025, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar 2024 no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Cordialmente, Germán David Chiriví González, concejal ponente. Honorables concejales, leyendo la proposición pasa positiva con algunas modificaciones. Entonces le vamos a dar la palabra al honorable concejal ponente para que haga una exposición sucinta de los alcances del proyecto de acuerdo. Concejal David, tiene el uso de la palabra.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes al concejal John Molina Chiribi, al concejal Gabriel Camacho, a la secretaria de Hacienda, doctora Lilia Guevara, y a la secretaria del Consejo y a quienes siguen esta sesión. Como usted lo indicaba, señor presidente, fui designado ponente de este proyecto de acuerdo el día 15 de agosto de 2025, el cual fue radicado bajo el número 177 de 2025, con el título por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar no ejecutadas al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. El día, hoy es 28, el día 26 de agosto radiqué la ponencia en la Secretaría de la Corporación. Este proyecto tiene, en primer lugar, de acuerdo a la señalización temáticas que se propone en la ponencia, lo primero es indicar que la iniciativa es del señor alcalde municipal. Lo segundo es su objeto, consiste en adicionar al presupuesto de la actual vigencia la suma de 14.323.651 pesos con destino al presupuesto de funcionamiento y al de inversión de la siguiente manera: 4.323.651 pesos a funcionamiento y 10 millones a inversión en el sector inclusión social y reconciliación, al programa de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Su importancia: con los recursos que estaríamos adicionando al presupuesto de la actual vigencia, estaríamos honrando unos compromisos presupuestales que por diversas razones de orden jurídico habían sido presupuestadas para pagarse con recursos del balance de los saldos de las cuentas por pagar del presupuesto de la vigencia 2024 y que no fueron pagadas. ¿Cuáles son? Los 4.323.000 pesos 651, perdón, los 4.323.651 pesos estarán destinadas, creo, al pago al abono del pasivo pensional a Colpensiones, y los 10 millones de pesos tienen el propósito de cumplirle a las víctimas del conflicto armado en la meta de atención integral, asistencia y reparación que está en el plan de desarrollo. Entonces, el alcance de este proyecto, como he sido reiterativo, simplemente es una adición de recursos a la sección de gastos y otra a la sección de, a la sección de gastos de funcionamiento y otra a la sección de gastos de inversión. El proyecto cuenta con una exposición de motivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la ley 136 de 1994, en la ponencia quedó 95, pero es 94, y en el acuerdo 037 de 2019. Sin embargo, voy a hacer una observación a la secretaria. Me parece que la exposición de motivos tiene algunas falencias que deberán corregirse en futuros proyectos de acuerdo que se presenten a la corporación. ¿Por qué? Porque se están limitando a
enunciar lo mismo que se enuncia en los considerandos, y la exposición de motivos no es lo mismo que el apartado de considerandos. La exposición de motivos lo que pretende es señalar las situaciones de orden fáctico y jurídico, el objeto, el alcance de la iniciativa, el objeto, el alcance, que da vida a la iniciativa normativa que nos están presentando. Entonces, en este caso, era importante, por ejemplo, referenciar el tema de los documentos de pago a Colpensiones que se señalaban que que se hicieron con los presupuestos de esta vigencia, pero que habían quedado para ser cumplidos con los documentos de la anterior vigencia. Igual, por ejemplo, las comunicaciones que hayan existido con los representantes de víctimas para manifestarles que, pese a que se había reconocido como una cuenta por pagar y había una resolución, pues lo debido era la comunicación donde a ellos se les manifestaba que esa cuenta había salido del ordenamiento jurídico, la situación que haya pasado, y que por lo tanto no iba a ser reconocida o efectivamente, o no iba a materializarse el reconocimiento de esa cuenta por pagar. En el apartado de normatividad, pues hay una serie de leyes y decretos que tienen que ver con el presupuesto, que es la ley 819 de 2003, el decreto 111 de 1996, el decreto municipal 110 de 2024, que es el que constituye las cuentas por pagar con corte al 31 de diciembre de 2024, y el decreto 043 de 2025, que modificó el decreto 110 de 2024, estableciendo pues que esas cuentas por pagar ya no serían reconocidas. Y adicionalmente, de acuerdo a lo presentado en el documento CONFIS, en el acta del CONFIS, son importantes las resoluciones 333 de 2024, que reconoció la cuenta por pagar por un valor de 10 millones de pesos para pagar un incentivo para el fortalecimiento a 10 beneficiarios de la convocatoria Proyecto de Emprendimientos y o Unidades Productivas dirigido a víctimas del conflicto armado, y la resolución 314 de 2024 y la 297 de 2024 también, que reconocieron el pago a Colpensiones por un valor de 4.011.770 pesos la primera y 311.881 pesos la segunda. El proyecto, frente al apartado de la unidad de materia, el proyecto de acuerdo cuenta con ese requisito también establecido en la ley. Todo el tiempo son 3-4 artículos que todo el tiempo tratan sobre la adición de esos recursos. Como consideraciones previas para presentar la ponencia positiva, entonces está el hecho de que es necesario que el municipio, la administración central, cuenten con los recursos en la actual vigencia 2025 para poder ejecutarlos, porque en este momento están algo así como congelados y no pueden ser invertidos ni para cubrir ni para pagar el pasivo pensional como estaban destinados el año anterior, y tampoco para cubrir la meta de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Entonces, esa es una primera necesidad. También quiero aprovechar para señalar que estos son casos sumamente excepcionales en los que este tipo de iniciativas pues no son frecuentes.
O sea, no es frecuente que una cuenta por pagar deje de ser reconocida, pero bueno, porque hay todo tipo de situaciones, que está el principio de legalidad, el compromiso presupuestal que debe reconocerse, pero como es excepcional, le hacía la observación en la ponencia a la administración municipal que es recomendable no realizar este tipo de operaciones porque de pronto reflejan que no se está realizando, ejecutando el presupuesto de acuerdo con la programación presupuestal. Entonces es una operación excepcional, pero sin embargo necesaria, porque los recursos no pueden quedar congelados en la vigencia anterior. Entonces, frente al contenido, mencionaba en la proposición que realicé alguna modificación, que yo espero que la secretaria esté de acuerdo con ellas, pero entonces primero voy a presentar el contenido del proyecto de acuerdo original. Constaba de 5 artículos. El primero adicionaba recursos dentro del presupuesto de la vigencia y todos los recursos son clasificados como recursos de capital porque son recursos del balance. Entonces ingresan al presupuesto de esta vigencia como recursos de capital. Aquí hago un paréntesis y le haría una pregunta a la secretaria para que la responda ahora al final. Es, a pesar de que son considerados dentro presupuestalmente como recursos de capital, las destinaciones siguen siendo las que les establezca su fuente. Entonces la pregunta es esa. Si por ejemplo adicionamos recursos de la vigencia anterior que tenían destinación específica, cuando vienen a esta vigencia 2025, a la vigencia actual, ingresan presupuestalmente como recursos de capital porque son recursos del balance, pero la destinación debe continuar siendo específica o no. Pregunta. El artículo 2 los adiciona al presupuesto de gastos, entonces ahí hay una doble operación. Primero es a los ingresos, al presupuesto de ingresos y luego al presupuesto de gastos, tanto en la sección, afectando tanto la sección de funcionamiento como la de inversión. El artículo 3 disponía enviar el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para su estudio. El artículo 4 era una autorización para que el alcalde realizara el presupuesto de liquidación conforme se aprueba la adición, y el 5 la vigencia del acuerdo. Entonces las modificaciones que hice fueron algunas de tipo ¿cómo se llama? Comas, tildes, y el título le hice un ajuste para ver si tenía más claridad. Dice, por medio del cual se adicionan recursos de las cuentas por pagar no ejecutadas constituidas al 31 de diciembre de 2024 al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Y la otra modificación es en el artículo 2, señora secretaria, no sé si tiene ahí el proyecto de acuerdo original. Es que en el primer cuadro, cuando estaban adicionando, decía, se adiciona, en el artículo 1 pues se adicionan al presupuesto de ingresos. Pero en el segundo, cuando se adiciona a los gastos, en la primera tabla, en la sección de funcionamiento, había un 0. Entonces deben ser los 4 millones y corregir la suma para que quede, digamos, bien.
Después las otras tablas sí estaban correctamente, por eso me atreví a hacer la modificación. Las otras tablas sí estaban pues distribuidas correctamente, que son los 4 millones a funcionamiento y los 4.323.651 pesos a funcionamiento, y lo otro a inversión, los 10 millones. El artículo tercero pues lo eliminé y ya quedó, el artículo cuarto quedó igual. Se le adicionó un parágrafo y es solicitarle que una vez se realice la liquidación, esa liquidación sea compartida con el Consejo, la liquidación del decreto de presupuesto. Y el artículo quinto también se le adicionó la vigencia, se modificó para que estuviera de acuerdo a la técnica normativa que indica que el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y antes decía, una vez aprobado y sancionado, el presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Entonces fue una modificación formal para que quedara mejor la redacción. Entonces esa es la ponencia, honorable presidente, honorables concejales, y como en ella indico, pues agradezco que podamos votar positivamente este proyecto de acuerdo. De pronto una solicitud adicional a la secretaria es que entre el primer y segundo debate poder conocer los actos administrativos de modificación de las cuentas por pagar. Muchas gracias, señora secretaria, muchas gracias, presidente, muchas gracias. Gracias, honorable concejal ponente de este proyecto 0013. Se abre la discusión de la proposición. Sigue en discusión la proposición. ¿Algún concejal desea intervenir? Honorable concejal David Chiribi, Omar González de la Comisión de Presupuesto tiene el uso de la palabra. Gracias a los honorables concejales, reiterarle el saludo a los concejales presentes, al concejal Alirio Rodríguez que acaba de ingresar al recinto. Bueno, yo quiero referirme a varios temas. Iniciando, se ve un proyecto de acuerdo como un poco sencillo, pero vamos realmente a analizarlo punto por punto y ustedes me van diciendo para que me aclaren las dudas. Primero que todo, al concejal ponente le quiero decir que su merced radicó una ponencia el 26 de agosto del 2025 dirigida al Consejo Municipal en el oficio, y debe ser dirigida al presidente de la comisión porque es para primer debate, no para segundo debate. Dice después, Comisión Tercera Permanente de Plan de Desarrollo. Nosotros no somos la Comisión de Plan de Desarrollo, somos la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, para que su merced lo tenga presente. Y lo repite en 2 ocasiones en el oficio remisorio. También en el párrafo después del asunto dice apreciado vicepresidente, y debe ser apreciado, si desea colocarle esa palabra, presidente de la comisión. En la hoja donde presenta la ponencia repetimos lo mismo, Boyacá 25, Consejo Municipal de Boyacá, John Jairo Molina Chiribi, primer vicepresidente, y debe ser dirigida a esa comisión. Posteriormente dice Comisión Tercera Permanente de Plan de Desarrollo, y somos la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública. Entonces, para que por favor corrijamos la presentación de esa ponencia y el oficio que nos remite. También dice presidente Comisión Tercera Permanente de Plan de Desarrollo. La Comisión Tercera, honorable concejal, es la de Presupuesto y Hacienda Pública, para hacerle claridad. Vamos a detenernos un poquito en la ponencia que su merced presenta. Lo tenemos claro que son 14 millones de pesos, 4.323.000, que es el pago del Colpensiones, pero la pregunta sería la primera pregunta: ¿por qué no se hizo ese pago y se está esperando hasta el mes de agosto para mirar cómo se realiza el pago?
Segundo, donde dice en su ponencia, dice reconocidos en importancia, reconocidos como cuentas por pagar y que por diferentes circunstancias no fueron pagados. ¿Cuáles son las circunstancias? Que nos digan cuáles fueron las circunstancias claras y justificadas por qué no fueron pagados. Esa sería una de las primeras preguntas. ¿Se incumplió la meta del 2024? Sería la siguiente pregunta en la ponencia que su merced presenta. Normatividad, dice acá. Además de las normas que rige el presupuesto público como la leyes 819, el decreto de 2003, el decreto 111/1996 y las demás que establecen las competencias de los consejos municipales para decidir sobre el presupuesto municipal, son normas de especial interés en el trámite de estas iniciativas. Nos habla del decreto municipal 110 del 2024, que no está en la página, hoy estuve mirando, no aparece en la página y tampoco hace parte integral del proyecto que nos presentan. No sé si su merced lo tiene para que por favor nos ilustre qué dice este decreto 110. Y también dice en la normatividad a través del cual se constituyeron las cuentas por pagar de corte del 31 de diciembre del 2024, decreto municipal 043 de julio del 2025, que tampoco está en la página del consejo, tampoco está en la página de la alcaldía y no tenemos tampoco copia para poderlo leer y saber qué dice. También en la ponencia, honorable concejal, nos habla de, son importantes las resoluciones 333 del 2024 por un valor de 10 millones que reconoció como cuenta por pagar el pago de un incentivo para el fortalecimiento a 10 beneficiarios de la convocatoria del proyecto de emprendimiento y o unidades productivas dirigidas a las víctimas del conflicto armado, con la resolución 314 y 297 reconociendo el pago. Entendiendo que usted es el ponente, admite las cuentas por pagar mediante estas resoluciones que desconocemos y no está realmente en el proyecto de acuerdo. Entonces, antes de que este proyecto avance, sí nos gustaría, o por lo menos desde esta posición, mirar qué dicen estos decretos. En los considerandos del proyecto de la ponencia que su merced nos pasa, dice trasladar a la presente vigencia y adicionar permite la administración municipal realizar su ejecución. A mí me gustaría conocer el acto administrativo de declarar o modificar esas resoluciones. También nos habla en los considerandos, no obstante señalar la excepcionalidad de estos casos en los que cuenta por pagar dejan de ser pagadas una vez reconocidas. Por lo tanto, debe recomendarle a la administración municipal no realizar estas operaciones porque son incumplimientos del principio de planeación y anualidad que rige el presupuesto. Primero dice que los pasemos porque viene la ponencia positiva, pero dice que no se vuelva a ocurrir. ¿Realmente nosotros estamos dando en este proyecto de acuerdo el principio de la anualidad? Sería la siguiente pregunta. Otra pregunta que tengo respecto, mirando aquí rápidamente el proyecto de acuerdo. Aquí, en la exposición de motivos, nos dan los nombres de 10 personas, que son las que presentaron los proyectos productivos o fueron aprobados y han avanzado en los proyectos productivos. A estas personas ya se les notificó, se les informó que no les iban a pagar ese $1.000.000 a cada una de ellas. También que las cuentas relacionadas con la antelación no serán pagadas de acuerdo con el procedimiento jurídicos internos, dice exactamente en el proyecto de acuerdo a la exposición de motivos. Que las cuentas relacionadas con antelación no serán pagadas de acuerdo con el procedimiento jurídicos internos de la administración municipal de acuerdo a la comunicación SG 130-064 de 2025. ¿Cuáles son esos procedimientos jurídicos por lo que no se pueden pagar? Continuamos. Aquí también nos dicen que nos presentan un acta de reunión 015 del 2025, Comité Municipal Político Fiscal, CONFIS, realizado el 29 de julio del presente año. A mí sí me gustaría mirar
porque yo estuve preguntando ayer y le han hecho varias modificaciones al CONFIS, ¿cuál es el que realmente nos agregan a este proyecto de acuerdo? Si corresponde al de esta fecha. Eso en la exposición de motivos, en el proyecto, perdón. Seguíamos acá en la ponencia. También me gustaría saber, señor ponente o la secretaria, pero no veo tampoco a la persona encargada de la secretaría, ¿qué pasa con los planes de acción de la vigencia 2024? ¿Se cumplen o no se cumplen? Porque esa está en una meta del plan de desarrollo y está en una de las actividades cuando nos reunimos este mes con las víctimas. Ellos nos decían que tenían 10 proyectos productivos y que ya estaban contratando o mirando cómo contratar para más proyectos productivos, pero ni siquiera han sacado estos. Y ahora nos damos cuenta que es que no les van a dar el dinero que estaba comprometido para este tema. O no sé cómo lo irán a hacer, porque esa es realmente la pregunta. Estos son unas cuentas por pagar. Entonces, ¿por qué no se ejecutaron? ¿Por qué no las pagaron? Realmente, pues esas son las inquietudes que se ven a grueso modo en este proyecto de acuerdo. También me queda otra duda. Ustedes, la administración municipal, se reunió con la mesa de víctimas donde se les dijo que estas cuentas por pagar no deben a ser pagadas. ¿Dónde está el acta de reunión? Donde ellos aceptan que no les van a cancelar. Es que eso sí debería quedar inmerso dentro de este proyecto de acuerdo. Por el momento esa es mi intervención, pues más adelante, a medida que avance la discusión del proyecto, podemos ir mirando otros temas, señor presidente. Gracias. Honorable concejal Omar González tiene nuevamente la presidencia de la Comisión Tercera de Hacienda y Presupuesto Público. Gracias, señor concejal John Molina. Sigue la discusión del proyecto de acuerdo. Honorable concejal David, si es tan amable, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para responderle las dudas que me formula directamente a mí sobre la ponencia y después, si hay alguna información adicional, le agradecería a la secretaria de Hacienda que la responda. En primer lugar, pues pedirle una excusa a la comisión por haber tenido ese lapsus y escribir que era la de plan de desarrollo. Lapsus tenemos todos y los médicos también mueren. Pero el oficio sí está dirigido a usted, presidente. Está radicado dirigido al vicepresidente de la corporación y al presidente de la Comisión Tercera Permanente de Plan de Desarrollo, dice, pero pues no es lo más de fondo. Con respecto a las inquietudes que usted formulaba, presidente, sobre si conozco o no los actos administrativos, yo le solicité a la secretaria que los radicara en la corporación para que hicieran parte del trámite. Sin embargo, hay un tema y es el principio de legalidad de esos actos administrativos. Si el decreto 043 de julio de 2025 modificó el decreto 110 de 2024, que era el de las cuentas por pagar, quiere decir que ya que existe por parte de la administración municipal un instrumento jurídico que nos indica cuáles son y cuáles no las cuentas por pagar que se cubrirán con presupuesto de la vigencia 2024. Entonces, estos 14 millones y algo más que estamos adicionando a la vigencia 2025, pues ya no hacen parte de ese decreto. Por otra parte,
justamente el hecho de adicionarlos a la vigencia 2025, pues es lo que nos permite cumplir con el principio de anualidad en el gasto que usted decía que no, que usted se preguntaba si lo estábamos o no cumpliendo. Si lo dejáramos en la 2024 y la secretaria expidiera una disponibilidad presupuestal y un registro presupuestal teniendo los recursos en el presupuesto de la vigencia 2024, pues ahí sí es que no cumpliría ese principio de anualidad. Pero, insisto, adicionarlos a esta vigencia es para cumplir con ese principio. Por otra parte, quisiera de pronto intentar aclarar un tema que usted ha planteado, y es ¿qué es el CONFIS? El CONFIS es un comité que está conformado por el señor alcalde municipal, la señora secretaria de Hacienda en este caso, y el secretario o la secretaria de planeación, y que tiene dentro de sus funciones controlar el presupuesto de la administración municipal. Entonces, el CONFIS no es un documento que se modifique, digamos que de pronto puede haber una confusión porque se parece a la sigla CONFIS, que es el COMPES, perdón, que es el Consejo Nacional de Política Fiscal, y entonces emite un documento COMPES, pero aquí no estamos hablando de un documento. Entonces, ese comité se reúne y manifiesta algunas observaciones sobre haciendo la ejecución presupuestal, pues propone, aprueba, controla cómo va la ejecución del presupuesto de la administración central, y con base a eso y en solicitudes que le presenten los secretarios que están ejecutando el presupuesto, pues aprueba o solicita realizar modificaciones al presupuesto del municipio. Entonces, pues esa reunión del CONFIS del día 29 o 30 de julio fue la que estableció realizar el desconocimiento de las cuentas por pagar que estamos hoy discutiendo, y por eso después emitieron el decreto 43 de julio, el decreto 43 de julio de 2025, y se presentó también esta iniciativa de proyecto de acuerdo que estamos discutiendo, porque fue ahí sí la decisión que tomó el CONFIS, que se reunió el día 30 de julio. ¿Hay otra pregunta, consejero? Perdón, honorable. Pues la más importante es que en este proyecto no nos han dado la claridad por qué no se pagaron esa cuenta. Realmente, ¿por qué no se pagó? Porque no nos han dicho qué pasó. Listo, presidente, sí. Ahora sí ya la secretaria de Hacienda. Muchas gracias, doctora Lilia. Secretaria, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes para todos, honorables concejales de la comisión y demás invitados a esta sesión. Un saludo para la secretaria del Consejo, señora María Inés. Bueno, se presenta el proyecto de acuerdo para incorporar las cuentas que no se pueden cancelar como cuentas por pagar, toda que vez que en el decreto de cuentas por pagar quedaron algunas imprecisiones de reconocimiento de cuentas por pagar, valga la redundancia. Existe la resolución 333, donde otorgaban unos incentivos en efectivo para el pago de unos proyectos productivos, y lo hacían mediante resolución.
pues la misma constitución política nos dice que los pagos en dinero no son permitidos para un tercero. Para eso se creó la contratación pública y para eso está la norma tácita que nos habla de contratación. Razón por la cual no era posible el pago y sin embargo, a pesar de que se hayan dejado a 31 de diciembre del 2024 creadas, se recibió por la misma Secretaría de Gobierno, que es la encargada de víctimas, una solicitud de liberación de esos saldos, donde decía: señor Oscar Iván Correa Pérez, secretario de Hacienda Municipal, asunto, solicitud de liberación de los saldos del CDP 2024-00-1077, por medio de la cual me permito, por medio de la presente y teniendo en cuenta que para la vigencia de 2024 se configuró la reserva presupuestal de 10 millones de pesos, en razón a lo expuesto a la resolución 333 de 2024, la cual buscaba reconocer el pago de incentivos para el fortalecimiento de los beneficiarios de la convocatoria, proyectos de emprendimiento y o unidades productivas dirigidas para la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Boyacá. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el mencionado acto administrativo no salió a la vida jurídica, por la cual se anuló el mismo y se requiere montar un proceso bajo la modalidad de selección para compra o suministro de lo requerido hechos por los beneficiados, se solicita se liberen estos recursos y expedir un nuevo CDP para esta vigencia, así soportar presupuestalmente el proceso por 10 millones de pesos, el cual irá destinado para el mismo fin. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó la Secretaría de Hacienda de manera verbal solicitó copia de la resolución y revisó las cuentas por pagar existentes dentro de la administración municipal, encontrando que no era posible liberar los recursos de un CDP, toda vez que el CDP había sido registrado con una resolución administrativa, que para la Secretaría de Hacienda tenía vida jurídica porque había llegado a la Secretaría de Hacienda ya para su pago. Sin embargo, al revisarla, esa resolución nunca fue notificada a los terceros, es decir, que no entró a vida jurídica. Con la necesidad de tener que volver a hacer la contratación, existiendo la resolución, existiendo el compromiso, nos tocaba liberarlo, pero en esta vigencia no podían contratar con recursos que habían quedado dentro de una cuenta por pagar ya dirigida a unos terceros. Entonces, eso motivó a que dentro del Comité de Conciliación y Justicia Judicial y Defensa Judicial se tocara el tema y se tomara la decisión de que se cancelara la cuenta por pagar y mediante decreto y se presentara ante el Consejo el proyecto de acuerdo para adicionar esos mismos 10 millones. Esa es la razón jurídica. En la mesa de participación de víctimas, pues esta Secretaría no tiene injerencia, así como las resoluciones y los demás documentos que estoy mencionando. Sin embargo, los menciono porque hicieron parte de del decreto de anulación de esa cuenta por pagar. En cuanto a la mesa de víctimas, fui invitada en una mesa de víctimas donde trataron el tema. No debe existir el acta, nos tocaría pedírsela a la persona encargada de víctimas, donde se les manifiesta que no es posible hacer el pago toda vez que no se puede cancelar en dinero, sino que se van a hacer la compra de los elementos que necesitan para su emprendimiento. Se van a afectar dentro del mismo rubro y los mismos valores, porque son para ese fin. Ya, también teniendo en cuenta pues que los recursos que van dirigidos a víctimas son intocables, entonces no se pueden dirigir a otro tema. En cuanto a los valores por Colpensiones,
Colpensiones dirigió correos a la administración municipal, se hicieron las resoluciones, pero en su momento estaba dañada, creo que estaba dañada la página de Colpensiones, se necesitaba que fuera únicamente por cheque. Nosotros en la modernidad casi que ninguna entidad está utilizando cheques. Entonces, era un proceso arduo. El secretario de Hacienda en su momento hizo el proceso para solicitar el cheque de gerencia, recibió, digamos que respuesta en el mes de febrero, si no estoy mal. Sin embargo, el código de Colpensiones ya no servía, el código de barras. Se volvió a hacer el nuevo proceso con el valor que habían enviado, que correspondía a estas resoluciones, y enviaron un nuevo cupón de pago, pero Colpensiones no envía el cupón de pago por el valor que, me hago entender, o sea, ellos cobran por periodos. Entonces, en ese, pues, digamos que cobraba de diciembre a enero. Cuando se vuelve a pedir un nuevo cupón de pagos, ellos acumulan esa y otras deudas que ya habían encontrado de cuotas partes. Entonces ya no valía 4.311.000, sino teníamos un pago de toda la deuda que había de cuotas partes del municipio. Entonces ya valía 16 millones de pesos. Si me ponía en ese momento a hacer la depuración que estamos haciendo en este momento, me iba a demorar más de 15 días y el cupón se me iba a volver a vencer. Cuando le tocara cancelarlo ya no eran 16, sino otro valor y otra resolución que me tocaría anular o que me tocaría reversar el pago. Por tal motivo se decidió afectar el presupuesto de este año, cancelarla, y cuando se liberarán los recursos que tienen que ir a la misma cuenta de cuotas por pagar, de cuotas partes por pagar, se afectarían para esta vigencia. En cuanto al principio de anualidad, precisamente por eso es que se tiene que realizar la reversión e ingresarlos por recursos del balance, porque hay que cumplir con el principio de anualidad. Y en cuanto al principio de legalidad, es completamente legal hacer cancelaciones de las cuentas por pagar o de las reservas de caja. Si bien es cierto, sí quedaron con algunos errores de constitución las cuentas por pagar y las reservas de caja en la vigencia anterior, pues tema que se tiene que presentar un plan de mejoramiento, o se presentó un plan de mejoramiento, y que es necesario capacitar a los funcionarios para que tengan el conocimiento, porque es un tema netamente de la Secretaría de Hacienda. Y pues definitivamente, o sea, en ese momento yo no les puedo decir qué pasó, porque se equivocaron, quizá por el cierre de año, pero pues son cambios que se pueden mejorar, son iniciativas de mejora que no implican ni la legalidad del municipio, ni tampoco que estén atentando contra los recursos del municipio. Por esta razón se presentó el proyecto de acuerdo para ser estudiado. Son 14 millones de pesos, 10 millones que van dirigidos a la mesa de participación de víctimas, que deberán ser gastados en la misma meta de donde venían y para el mismo fin, como lo manifestaba la Secretaría de Gobierno en su oficio cuando solicitó la liberación de esos recursos. Señores concejales, pues no tengo más para aportarles en cuanto a la legalidad. La 819 también es la que nos dice que los recursos que no se ejecuten en esa vigencia deberán ser incorporados en la vigencia siguiente en la misma meta y para el fin que eran solicitados. Muchas gracias. Tiene el uso el honorable concejal David de la palabra. Gracias, presidente. En mi intervención anterior olvidé más bien darle respuesta a una pregunta que usted me formulaba, pero la secretaria al final de su intervención habló de eso. ¿A qué me refiero? En las consideraciones manifesté que le recomendaba a la administración municipal no realizar este tipo de operaciones porque eran muy
excepcionales. Y precisamente la excepcionalidad viene de pronto de un error operativo o situaciones particulares que no debieron haberse reconocido, y que lo normal y lo que debe suceder siempre es que lo que se reconoce se pague, o incluso que todo el presupuesto se ejecute durante la vigencia para la cual fue programado, ¿cierto? Eso es lo normal. Y la situación que no es tan normal es que tengamos que incorporar recursos de cuentas por pagar que no se terminan ejecutando. Sin embargo, pues como vemos, se presentan, la secretaria manifestaba que eso debía ser parte de un plan de mejoramiento, y consideraba pertinente hacerlo, manifestarlo en la ponencia, pues para decirle que no podemos el otro año de pronto volver a adicionar cuentas por pagar no ejecutadas porque hubo algún error ahí en el procedimiento. Entonces, por eso, presidente, es que eso quedó escrito en la ponencia. Muchas gracias. Correcto, honorable concejal. Concejal John Molina me está pidiendo el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión. Pues como también integrante de la comisión, solo ya el concejal Omar colocó a debate todos estos temas, como el decreto municipal 110 del 24, que a través del cual se constituyeron las cuentas por pagar con corte el 31 de diciembre del 2024, el decreto municipal 043 de julio del 2025, por el cual se modificó el decreto 110 del 2024. Creo que también son importantes la resolución 333 del 2024, por el valor que está reconocido para las víctimas del conflicto armado, y que reconoció como cuenta por pagar el pago de un incentivo para el fortalecimiento de los 10 beneficiarios de la convocatoria. La resolución 314 del 2024 y la resolución 297 del 2024, que reconocieron el pago de colpensiones por el valor de 4.011.770 pesos. En las consideraciones dice que este proyecto de acuerdo permite honrar algunos compromisos con colpensiones de las víctimas del conflicto armado y su proceso de reparación integral. En este proyecto de acuerdo está un rubro para una parte de nuestros habitantes que es para mí muy importante, que es nuestras víctimas. Y caso tal que no quiero extralimitar en mis funciones, pero creería que fuese todos estos procesos como el acta confis, como esa acta que esté en la reunión de la administración con la mesa de víctimas, y todo lo que se pueda anexar a este proyecto de acuerdo que está siendo debatido en este momento en la Comisión Tercera de Hacienda y Presupuesto. ¿Para qué fin? Para que ese fin tenga en la plenaria la mayor información y sea vital para poder darle un buen trámite a este proyecto de acuerdo, porque creo que ese es el fin de la comisión, señores concejales de la comisión y concejales que están presentes, para que cuando llegue a plenaria podamos darle claridad a este tema tan importante que es estos 10 proyectos productivos para las víctimas. Ya la doctora nos está ampliando la información legal de que no se puede hacer sino en temas no de plata, sino que sea de otra manera, en especie. Entonces, pues reiterarles que, señor ponente y presidente, y como integrante de la comisión, se puedan anexar todos estos documentos para objeto de que se vea bien sustentada esa ponencia a la plenaria. Gracias, señor presidente. Correcto, honorable concejal.
Después de haber escuchado a la Secretaría de Hacienda, pues ya nos da algo más de claridad el proyecto. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué eso no hace parte integral del proyecto de acuerdo, lo que su merced nos dice? Eso debe quedar o bien en la exposición de motivos o en alguna parte del proyecto debe decir donde sustenta por qué no se hizo, porque es que queda como el vacío. Y yo sí le digo al señor ponente que también verifique y vea que queda el vacío y no es claro el proyecto de acuerdo. Entonces, yo les solicito a ustedes como concejal que no sometamos este proyecto a votación el día de hoy hasta que no se corrijan algunos temas que tiene el proyecto de acuerdo. Lo leamos bien, miremos la explicación que nos da la Secretaría de Hacienda y quede inmerso en el proyecto de acuerdo. Aquí también me están escribiendo las víctimas y ellas me dicen que cuando todo quedó aprobado en el Comité Territorial de Justicia Transicional, que es la máxima instancia de aprobación para la implementación de la política pública de víctimas, a ellos nunca le dijeron que eso había quedado mal y que tenía que pasar por un proyecto de acuerdo y se iba a demorar, que llevan 8 meses, pero nunca les dijeron, que tan solo les dijeron que no les podían dar dinero, sino insumos. Pero ellas nunca les dijeron que había un error y que tenían que hacer todo este tema frente al Consejo Municipal. Y eso es lo importante, darle claridad a las personas que van a salir beneficiadas de lo que hay. Es errar de humanos, entonces cuando hay algo hay que tratar de corregirlo y hacerlo de la mejor forma. Entonces yo sí lo invito a los honorables consejos, a los honorables concejales de la comisión, a los concejales presentes también que nos acompañan, de que solicitarle a la Secretaría de Hacienda que se siente con el ponente o nos sentemos todos como ustedes quieran y revisemos bien el tema de la exposición de motivos o en qué parte podemos ingresar lo que la secretaria nos explica, el por qué no se pudo pagar, porque eso es lo más importante que debe quedar en el proyecto, la justificación de por qué no se hizo. Esa es mi intervención, honorables concejales. Secretaria, tiene el uso de la palabra. Gracias, concejal. Mi honorable concejal, con el respeto, con todo respeto, me permito comunicarle que en la exposición de motivos sí está resumido, pero está diciendo que en Colpensiones no se pudo pagar, ya que las fechas estipuladas tienen un valor, tienen para su respectivo pago se tuvo que correr. Lo que pasa es que no lo encuentro acá donde es que dice. Vea acá. Que dichos pagos no se pueden realizar en esta vigencia, ya que los comprobantes de pago que emite Colpensión tienen unas fechas estipuladas. De esta manera, con el fin de realizar el respectivo pago, fue necesario iniciar una nueva solicitud y trámite del mismo, donde la liquidación se acumula por un valor pendiente de periodos anteriores, motivo por el cual se realizó con cargo al presupuesto de esta vigencia. O sea, sí está. Cuando hablo de la otra parte, que es inversión de los 10 millones, nombro la resolución 333 de 2024, mencionando acá ni siquiera a cada uno de los terceros y el valor. Y digo que estas cuentas no pudieron ser realizadas con antelación y no serán pagadas de acuerdo a procedimientos jurídicos internos de la Administración Municipal, de acuerdo al oficio de la Secretaría de Gobierno número 130/64/2025, en donde solicitaron la liberación de los recursos, con el fin de realizar unos procesos pertinentes para llevar a cabo la contratación del respectiva vigencia. O sea, sí les estoy diciendo el porqué de manera resumida. Ahora, cuando usted me habla de la mesa de participación de víctimas, esta secretaría no tiene injerencia en la mesa de participación de víctimas. Como lo manifesté en la anterior intervención, les decía que había sido invitada y escuché dentro de la sesión que les estaban diciendo que no se podía porque tocaba surtir un proceso contractual. Entonces, sí se les dijo que hay un error, no les dijeron, hay un error en tal cosa, sino, o sea, tienen que hacer, es un proceso contractual, ya que la normatividad vigente no posibilita entregar en dinero, sino en especie. Entonces, ya sería, o sea, ya sale el resorte de la Secretaría de Hacienda de pronto tener que explicar lo que tiene que ver con la Secretaría de Víctimas.
Correcto. Por eso cuando inicié mi intervención yo fui claro y le solicité pues que nos dijeran cuáles eran los procedimientos jurídicos. Porque si uno a simple vista, honorables concejales, lo lee, pues no lo entiende. Y de eso se trata un proyecto de acuerdo que a futuro o cualquier persona que en la página lo consulte sea entendible. Entonces, por eso la solicitud que yo hago en ningún momento dice que es que vamos a rechazar el proyecto, no, sino que lo hagamos o lo complementemos de la mejor forma para que quede claro, pues para toda la comunidad. Concejal David, su merced me estaba pidiendo el uso de la palabra. Sí, presidente, con relación a su solicitud de lograr obtener esos documentos y votar en otro día, yo creo que con el propósito de que la iniciativa pueda contar con el voto favorable de la mayoría y pueda pasar a segundo debate y que se pueda honrar el compromiso a las víctimas lo más pronto posible. Si estoy de acuerdo en que aplacemos el debate, no sé si el sábado podamos avanzar, si la Secretaría de Hacienda y también la Secretaría de Gobierno pueden concurrir ese día posterior a la sesión de la plenaria y lo podamos allí votar teniendo todos los anexos. Eso no correría sino solamente un día el trámite del segundo debate. ¿Hoy es miércoles o jueves? Es jueves. Un día. Solamente correría un día la fecha del segundo debate y con eso pues contamos con todos los documentos y estamos tranquilos para votar. Yo quisiera reiterarle sí a la secretaria el tema de la construcción de los proyectos de acuerdo. El otro día al asesor de la secretaría, a don Fabio, le hice un comentario en ese sentido y yo creo que es casi para todos los proyectos de acuerdo que nos presenta la administración municipal, y es que las iniciativas deben quedar más claramente sustentadas en lo que queda escrito en los documentos, no solamente en lo que viene y se expresa aquí. Y esa sustentación pues implica escribir, presentar los anexos dentro de la exposición de motivos y diferenciar con títulos la exposición de motivos, donde queden los objetivos, las partes, el alcance, los sustentos de orden fáctico, los de orden jurídico, que llevan a que la administración municipal presente estas iniciativas. Y también pues hacer un comentario que no es para la Secretaría de Hacienda, sino para la Secretaría de Gobierno. Uno puede entender que preciso en ambas secretarías hubo cambio de jefe de esa cartera, pero habiendo pasado 8 meses, pues a las víctimas del conflicto armado no se les pueden demorar en el tiempo para cumplir los compromisos que tiene la administración municipal. Este proyecto de acuerdo debió haberse presentado en marzo, en las sesiones extraordinarias, o en mayo, en abril, mayo, si hubiesen querido esperar a unas sesiones ordinarias, pero haber esperado 8 meses, pues yo creo que es un tiempo muy largo para estar cumpliendo esos compromisos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Honorables concejales, bueno, para ir vamos a redondear la idea y avanzamos. Necesitamos que el decreto municipal 110 del 2024 pues haga parte de este proyecto de acuerdo. Lo mismo el decreto municipal 043 de julio del 2025. También necesitamos que se aclaren o quede claro las fechas de resoluciones con el CONFIS, que coincidan y que sean las que van. Y sí le voy a pedir el favor al ponente del proyecto de acuerdo, que si es posible se reúna con la Secretaría de Hacienda y amplíen la exposición de motivos para que quede clara y no quede como resumida, y que a mí no me parece que quede esta expresión
o como dice aquí, que dice, no serán pagadas de acuerdo con procedimientos jurídicos internos, que se aclare ese tema más que todo para que quede un poquito más amplio y sea entendible a la comunidad. Eso sería, honorables concejales. Entonces suspendemos este punto, suspendemos ese punto hasta que no estén los documentos, esté corregido el texto. Ojalá ya vengan concertadas también las proposiciones que hace el ponente, que son como 4, entonces que de una vez vengan concertadas, con eso viene y se le da un poquito más de agilidad. Honorable concejal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la comisión y compañeros integrantes de la comisión. Quisiera poner a su disposición, señor presidente, pues por temas académicos de mi hija, ya que ese día se va a hacer una graduación de mi hija. Quisiera que usted y los integrantes de la comisión pudiéramos revisar si se pudiera hacer el día domingo. Ya caso tal de que veo que mi deber ser también en la comisión es poder estar y darle el mejor trámite a este acuerdo, a este proyecto de acuerdo, señor presidente. Claro que sí, honorable concejal. De no ser posible ni sábado ni domingo, yo creo que el consejo tiene varios proyectos de acuerdo que siguen en trámite y va a haber una próloga de 10 días, entonces continuaríamos el lunes, dependiendo de que lleguen los documentos, de que se arregle el texto, de que sea entendible, se subsanen lo que hablamos hoy. La demora es eso y ya estaremos citando. Entonces en el momento de citar, pues antes de citar hablamos internamente para que no tengan problema en el tema de horario. Se levanta este punto, señora secretaria. Siguiente punto, dándole las gracias. Secretaria, tiene el uso de la palabra, perdón, no la había visto. Honorables concejales, respetuosamente, sé que ustedes organizan el horario de las sesiones y nos invitan, y es deber como funcionaria asistir. Sin embargo, en este momento no cuento con esa disponibilidad de tiempo. Tengo compromisos familiares que no me permiten asistir ni el sábado ni el domingo, y les agradecería si es el lunes. Si ya fuera entre sábado y domingo, se delegaría a un funcionario de la oficina, bien sea funcionario de planta o contratista. Muchas gracias. Claro que sí, secretaria, por eso les decía que entra el consejo en un alargue, unas prórrogas de 10 días, entonces en esos días lo podemos tratar. Señora secretaria, por favor, para que quede claridad, que sigue en debate la proposición, en eso quedó, hasta que no revisemos, sigue en debate porque hay alguna consulta, alguna pregunta. La próxima sesión de comisión se sigue el debate de la proposición. Aún no ha sido votado ni va a ser votada hasta que no haya claridad. Siguiente punto, señora secretaria. Cuarto, proposiciones. ¿Hay proposiciones en la comisión, señora secretaria? No, señor presidente. Siguiente punto. Quinto, varios. Estamos en el tema de varios, honorables concejales. Solo tengo una pregunta, señora secretaria. ¿A la Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública ha llegado alguna ponencia de los proyectos que vienen en trámite hoy con fecha 28 de agosto? Señor presidente, tengo para radicar sobre las 4:30 de la tarde. El concejal John Molina radicó la ponencia del proyecto de acuerdo 014. Correcto, o sea, solo tenemos una ponencia de un proyecto de acuerdo, también se le va a dar trámite, honorable concejal, apenas podamos tener presencia de alguien de la administración para ponernos de acuerdo, se le da el trámite respectivo. Siguiente punto, señora secretaria. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, se levanta la sesión de Comisión Tercera de Presupuesto de Hacienda Pública y quedamos atentos para la citación de los proyectos que vienen en trámite. Mil gracias por la asistencia, lo mismo a los honorables concejales que estuvieron presentes en esta comisión. Siendo las